Gracias por acompañarnos en Noticias Tarde. Vamos a dar la bienvenida a continuación a Catherine Alcalá Marcos, vocera de la Sociedad Peruana de Cardiología. Hoy se celebra y se conmemora el Día Mundial del Corazón y precisamente hay de mucha importancia ventilar estos temas, ¿no?, para estar preparados. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy es el 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón, que ya desde el 2000 se viene celebrando esta fecha tan importante con la intención de incentivar la prevención y promoción de salud cardiovascular. La importancia de la detección temprana de las enfermedades cardiovasculares tienen un impacto importante en el curso del tratamiento y la recuperación de nuestros pacientes. Ahora, precisamente anoche, esta noticia que ha dado a la vuelta a todo el país, ha conmocionado a toda la clase política, el fallecimiento del congresista Hernando Guerra García. Se habla de que podría haber sufrido un infarto. ¿Cómo poder darse cuenta si esta descompensación que puede sufrir una persona es causa de un ataque al corazón? Bueno, en el caso de un paciente con sospecha de infarto de miocardio, el cuadro clínico habitual del paciente es referir un dolor de pecho que va incrementándose con el tiempo, acompañado de sudoración. Adicionalmente, este dolor puede irradiarse a la mandíbula, al brazo izquierdo, pero es el cuadro más típico de los pacientes. De hecho, sí hay una gama de otras posibilidades que ayudan muchísimo el tiempo en el que el paciente tiene contacto con un personal médico para poder hacer el diagnóstico precoz. Cuando uno tiene estos síntomas y sufre la descompensación y no tiene un centro de salud, un hospital, una clínica cercana, aquellas personas que están alrededor intentando ayudarlas, ¿qué es lo que deben hacer? Realmente, en el caso del infarto de miocardio, la única forma de tener un tratamiento oportuno es tener un contacto médico y proceder a la revascularización miocárdica, tanto de manera percutánea, tanto de manera quirúrgica, y recibir el tratamiento oportuno. Por ello es que, una vez más, recordando el Día Mundial del Corazón, la prevención aquí es la clave fundamental para poder prevenir estos cuadros. O sea, hacerse chequeos periódicamente. Sí, los chequeos preventivos va a poder detectar tempranamente, incluso sin síntomas, en pacientes con enfermedad coronaria que están en riesgo de tener un cuadro de infarto. Y el otro punto es que el acceso a la salud en los pacientes debería estar distribuido de manera equitativa, homogénea en todas las regiones de nuestro país. Ahora, muchos piensan de que al realizar continuamente deporte, tener una alimentación saludable, es prácticamente imposible que pueda padecer de un infarto. Sin embargo, científicamente ha habido casos en que incluso a deportistas en plenos encuentros de fútbol, por ejemplo, hemos visto, ¿no?, futbolistas que tienen estos infartos, ataques fulminantes. Exacto. No necesariamente el cuadro típico actual o el paciente más, digamos, conocido en riesgo es el que finalmente tiene el infarto. Toda la población tiene un riesgo cardiovascular que debe ser estimado en consulta y es por ello que la evaluación preventiva es fundamental. Ahora, en el caso de los pacientes que habitualmente tienen por práctica hacer algún tipo de deporte, incluso de manera competitiva, siempre tienen que tener evaluaciones periódicas y también para ver su capacidad o rendimiento físico. En el caso que aún así hayan tenido evaluaciones, pues siempre tenemos estos pequeños porcentajes de riesgo que se pueden dar, por ejemplo, en el caso de arritmias o infartos, pero tenemos que prevenirlos. ¿Qué edades son, según los datos que manejan, donde pueden presentarse con mayor frecuencia estas enfermedades cardíacas? En general, y siempre ha sido mucho más conocido que el paciente adulto, por encima de los 50 años, tiene un mayor riesgo. Sin embargo, cada vez vemos una mayor frecuencia de enfermedad cardíaca en edades tempranas, incluso alrededor de los 40 años. Y esto va en relación al incremento de factores de riesgo cardiovascular en nuestra población y la exposición a hábitos de vida poco saludables, incluso desde la niñez. ¿No? Por muchos años se decía de que el consumo de grasas saturadas, ¿no?, los triglicéridos altos, el colesterol alto, y ahora he podido leer de que también el consumo de bebidas azucaradas también son perjudiciales. En general tenemos varios factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta. Hay factores de riesgo que nosotros le denominamos modificables porque de alguna manera u otra podemos trabajar
para evitarlos. Pero hay otros que también vienen con nosotros, como es el caso de la herencia genética, ¿no? Las enfermedades congénitas. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta esos factores que habitualmente se tienen a la luz, como es el caso de la dislipidemia, los triglicéridos, colesterol alto, la diabetes mellitus, los pacientes hipertensos, pero sí que tenemos que tener en cuenta los antecedentes familiares del paciente. Una dieta balanceada diaria, ¿no? Una alimentación saludable, buenas prácticas. ¿Cuál es la frecuencia idónea con la que uno debe realizarse estos controles, chequeos, dependiendo de las edades? Habitualmente, de hecho, siempre se ha pensado que uno se siente sin síntomas, un adulto sano, y no necesariamente tiene que acudir. Sin embargo, los chequeos preventivos anuales, al menos en el caso de un adulto joven entre 20 y 40 años, nos puede ayudar muchísimo a detectar no solo la enfermedad coronaria, sino muchas otras enfermedades cardiovasculares que podríamos tratar precozmente y tener una evolución muy favorable. Y en el caso de las personas ya más adultas, en el caso de los pacientes que sean más adultos, sí podrían ser 2 veces al año, o dependiendo de ser el caso del riesgo cardiovascular que se calcule del paciente, hacerlo incluso cada 3 meses. Detectado a tiempo los problemas tanto cardíacos, cardiovasculares, con la medicación adecuada, ¿uno puede llevar una vida prácticamente normal? Ese es el objetivo. En realidad, nuestra intervención y tratamiento tiene por finalidad recuperar al paciente y reinsertarlo a su actividad habitual. Ya para terminar, ¿qué otras actividades se tiene programadas, se han desarrollado el día de hoy con motivo del Día Mundial del Corazón? Toda esta semana, más o menos desde el sábado previo, la Sociedad Peruana de Cardiología convocó una caminata por el Día Mundial del Corazón, donde contamos con la participación de pacientes de múltiples hospitales de tanto Lima como algunos de provincia, que se desarrolló felizmente con todo como esperábamos. Y en el caso del día de hoy, en el hospital, al menos en el Instituto Nacional Cardiovascular, se desarrolló también una conmemoración en nuestra institución. Muy importante entonces, sobre todo, la mejor, se podría decir, cura o estrategia es la prevención, ¿no? Totalmente. Los chequeos periódicos oportunos. Muy amable por haber estado con nosotros, Catherine Alcalá Marcos, vocera de la Sociedad Peruana de Cardiología. Muy amable. Muchísimas gracias.